Muy buenas a todos, somos Ruti y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos una película de 2002, una película de hombres lobo, porque ya sabéis que hace tiempo que os comentamos que estamos un poquito como mal en esa temática, películas de hombres lobo, echamos de menos ver alguna que realmente nos parezca interesante, y el día que lo pedimos muchos nos spameasteis precisamente Dog Soldiers, película de la que hablaremos hoy, del director Neil Marshall, que todos lo conoceremos sobre todo por la saga de Descent. Un título que la verdad no me resultaba del todo desconocido, pero que tengo que reconocer que jamás me había puesto a verla, a pesar de que sí que sabía, o una parte de mi subconsciente recordaba que trataba sobre hombres lobo. En tu caso, Roten, creo que sí que la habías visto, o al menos eso creías. Yo creía que la había visto, pero realmente cuando la volvimos a ver ayer no me acordaba de nada, por lo que voy a dar a entendido que quizás tenía en mi recuerdo haber visto este póster 1000 veces, haber visto el título de esta película 1000 veces, pero realmente no la había visto. Cosa que me alegró, porque ayer me llevé una grata sorpresa al poder ver los 105 minutos de esta gran película de Reino Unido. Pero hablemos un poco de Neil Marshall, porque esta es su ópera prima, su presentación al mundo, y la verdad que tengo que reconocer que he visto cosas que posteriormente reconoceríamos en The Descent, por ejemplo. Y esto es lo bonito de ver la carrera de un director, ver las primeras películas que hizo y ver cómo fue evolucionando, arreglando pequeños errores, pero siempre sin perder esa marca característica que hacía que sus películas te gustaran tanto. Y Dog Soldiers con The Descent, que son sus dos grandes obras, se nota muchísimo que Neil Marshall está metido, ya sea por utilizar a un grupo de personajes que los encontrarás encerrados en un lugar, pero siempre manteniendo el suspenso, el terror, sin dejar jamás de lado la acción. Pero para todo el que no conozca Dog Soldiers, vamos a hacer una pequeña parte sin spoiler. ¿Pero de qué trata Dog Soldiers? Bueno, pues en esta película nos presentan a un grupo de soldados británicos que están de maniobras en unos páramos escoceses, hasta que encontrarán a un sargento o un agente de las fuerzas especiales que estará herido, y lo que parecen ser el resto del equipo que le acompañaban. Más pronto que tarde llegarán a la conclusión de que unos hombres lobo les han atacado. De algo que no me fío nunca es de estos típicos cartelitos que se ponen en los pósters en las películas, pero es que Dog Soldiers se ha querido comparar o ha querido dar a entender que se ha inspirado en tres grandes obras de culto del terror más ochentero, y creo que ha acertado bastante bien, ya que podremos ver parte de Tiburón, aunque sea de los 70, de Alien, aunque sea de los 70... Muy bien, oye, se ha inspirado en los 80 tranquilamente. Pero sobre todo en la película que más se ha inspirado es en Predator. Eso es lo que más vamos... ¿Esa es de los 80? Esa sí que es de los 80. Gracias. Y esta sí que es de las que más se ha notado la inspiración. Como os digo, es una película que la acción estará siempre presente, pero la forma que tienen de rodar en estos páramos escoceses, en estos bosques con estos 5 soldados armados y asustados, nos recordará mucho, como digo, a la película Predator. Siempre sin perder el aura de terror, el misterio, el no saber qué les está acechando, y que esos soldados bien armados y entrenados sientan el miedo en sus cuerpos, sientan que algo les va a ocurrir, tengan conversaciones de personas más o menos normales que tienen miedo a la muerte. Y todo esto lo llegamos a saber gracias a la buena presentación que hacen de todos y cada uno de los protagonistas. Sí. Unos protagonistas pues que no destacan por nada en especial, la verdad, bastante clásicos, pero sin llegar a ser estereotipados, pero lo más importante, al menos para mí, es que son muy distintos entre ellos. Cada uno tiene una personalidad, tiene un carácter, y enseguida sabes cuál es el rasgo que más distingue a cada uno de ellos, y que la película se centrará en eso para dártelos a conocer de alguna manera. Y por supuesto la relación que hay entre cada uno de ellos, algo que me ha recordado soberanamente a la presentación de las protagonistas de The Descent. Al igual que en The Descent, esta película sabe hacer algo muy bien, y es que tenemos a nuestro grupo de protagonistas, pero siempre veremos muertes cercanas, siempre veremos muertes bastante sangrientas, y la película no dejará en ningún momento de recordarnos que estamos al acecho de un peligro. Eso sí, siempre manteniendo a nuestros 5 protagonistas más o menos a salvo para que puedan seguir avanzando en esta historia. Es muy difícil poder hacer esto, pero estoy seguro que si conocéis a Neil Marshall o habéis visto la película de The Descent, entenderéis por dónde queremos tirar. Y algo que ha ocurrido aquí, que también creo que ocurrió en The Descent, es que somos capaces de distinguir quién es el protagonista más relevante de todos, quién es el personaje central, por decirlo así, de la historia, pero sin perder ni dejar de lado el resto de personajes, que también tendrán sus diálogos representativos, que también tendrán sus conversaciones, y sobre todo su parte de muerte importante, destacada, que no pasará así de refilón de la nada. Nos importarán que esos personajes que sentimos un poquito más secundarios hayan muerto en terribles circunstancias. Al igual que hemos hablado de los efectos de la sangre, de las muertes,
parte es que yo os digo que para ser de 2002 la verdad que la película se conserva muy bien, sobre todo porque sabe jugar con la noche. Estamos en una película que no se ve del todo oscuro, ya que la típica iluminación de la luna nos dará siempre esa visión que el espectador necesita, pero les ayuda a disimular bastante los efectos, los cuales ya os digo que son mayoritariamente prácticos. Tendremos desde animatrónicos hasta personas disfrazadas para hacer de estos hombres lobo, los cuales quiero centrarme un momento y sin hacer ningún tipo de spoiler, ya que voy a comparar otra vez con The Descent, ya que creo que es la película que más gente puede entender de lo que estamos hablando, y es que la película se dividirá en dos, al igual que vemos en The Descent. Una primera parte donde no podremos ver a esos monstruos, donde sentiremos esa opresión en el bosque, donde sentiremos que estamos encerrados en un lugar abierto, para llevarnos a la segunda parte. Casi toda la mitad de la segunda parte de la película será dentro de una cabaña, donde allí sí que disfrutaremos más de la acción y sobre todo de estos monstruos. Algo que me ha gustado mucho para precisamente distinguir esas dos partes y que las dos resulten tan relacionadas y tan integradas son los planos que se han utilizado, sí. Mejor dicho, el montaje que ha tenido Neil Marshall con la cámara, una cámara muy característica, con unos movimientos rápidos que le han ofrecido ritmo, dinamismo, acción, tensión, incluso un poco de claustrofobia, y que ha estado presente desde el minuto 1 de la película, desde la muerte de Ejemplo, porque sí, esta película también tiene ese toquecillo un poco, sobre todo en la estructura de las películas quizás un poco más de serie B, donde nos muestran a dos personajes de muerte de Ejemplo para que sepamos un poco de qué va a tratar y cómo se van a ver las cosas aquí. Sí que es cierto que no todo es bueno en esta película, también hay que hablar de algo malo, y es que es cierto que aunque sean personas disfrazadas y animatrónicos, el peso del tiempo, estando en 2022, también se le nota en la película. Es cierto que yo he disfrutado mucho de ver esos hombres lobo, sí que es cierto, he disfrutado las escenas de acción, se nota que no hay nada digital, pero también hay que decir que en 2002 todos los efectos que se tenían tampoco podían ser perfectos, o que no podían disimularlo todo con la oscuridad de la noche. Por lo tanto, habrá alguna que otra escena que quizá el espectador se tome un poco más a coña, de plan, he visto a un señor ahí con unas garras y esto a mí no me da ningún miedo. Sí, o he visto a unos personajes, se supone que huir dentro de un coche a una velocidad inmensa, y que sin embargo veo y siento que están dialogando dentro del coche sin apenas moverse, simplemente como si unos hombres fuera estuvieran moviendo el coche. Creo que son detalles y pequeñas cosas que no entorpecen el disfrute de la película, y que a pesar de que lo distingas, no sé por qué te sacan una medio sonrisa de, bueno, es por el pasar de los años, pero sí, la verdad es que no te saca en ningún momento, y siempre valoras muchísimo más unas virtudes muy grandes que tiene la película por encima de estos pequeños defectos propios pues del paso del tiempo. Además, la película también tiene un pequeño detalle, es que meterá algún que otro chascarrillo, sí, de humor, que creo que viene muy bien, sí, sobre todo por los personajes que estamos viendo. Muy pocos, un par de ellos o tres, ¿no? Que recuerde así, tres en concreto, tres situaciones un poco más. Pero así, que vienen en consonancia con los personajes que nos han presentado, estos militares que saben que van a morir, unos personajes que saben que están en los últimos momentos de su vida, y que quizá el único momento que tienen de lucidez para poder sobrellevar una situación tan tensa es el humor, algo que yo os digo que le viene que niquelado a esta película. Pero dicho esto, yo creo que para los que la queráis ver, creo que ya os hemos vendido suficiente. La encontraréis en Prime, la encontraréis en Filmin, y seguramente, no lo he mirado, pero seguramente también esté en YouTube. Por lo tanto, yo a esta película de verdad le voy a poner un 9,5, me ha gustado mucho. 9,5, No es perfecta, no le voy a poder poner el 10 porque es cierto que ha habido cosas que me han chirriado un poco, pero el 9,5 es totalmente subjetivo mío, eso nadie haga caso a las notas que ponemos, pero un 9,5 se las va a llevar. Pues yo le voy a poner un 9,9, le iba a poner un 10, pero como es verdad y estoy de acuerdo contigo en que no es perfecta, no, y que tiene alguna cosa que chirría un poquito, pues le voy a poner ese 9,9. Para mí ha sido una película muy frenética, con mucho ritmo, no me la esperaba tan de que estuvieran pasando cosas desde el minuto 1, y la verdad es que no me ha aburrido en ningún momento. Será uno de mis clásicos de culto que probablemente veré cada año en una fecha especial. Aún tengo que decidir qué fecha, será en luna llena. Y por último, antes de irnos a la parte con spoilers, donde simplemente daremos un poco de alarde de nuestras escenas favoritas, deciros una curiosidad, y es que el director y guionista Neil Marshall comentó que para hacer The Descent lo pensó porque en Dog Soldier, su primera película, eran todo hombres los protagonistas, así que decidió hacer una película donde todas sus protagonistas fueran mujeres, protagonistas que yo os digo que comparten muchísimo unos de los otros. Es una curiosidad, la verdad que bastante chula, pero bueno, los que habéis visto la película ya sabréis que esta frase no se cumple literal a rajatabla, porque sí que hay una presencia femenina en Dog Soldiers, que bueno, yo pensaba que iba a ser un poquito más secundaria, pero que al menos yo no la he sentido tan secundaria como pensaba, así que esa frase, venga, me parece más marketing que otra cosa, pero venga, la damos por buena, Neil. Recordarte que en The Descent también sale el marido
marido de una de ellas al Bueno, principio de la película. Sale un señor. El marido en flashback. Sale un señor. Ahora sí, aquí con spoilers vamos a recrearnos a gusto, sobre todo en alguna que otra escena. Decir que yo he disfrutado tanto Dog Soldiers desde el primer minuto hasta el último, sobre todo por la cámara que comentaba Síncope, una cámara que está todo el rato en movimiento, que crea un estrés en el espectador que creo que los propios protagonistas te quieren reflejar. Sobre todo en el momento en que están tranquilamente en la hoguera contándose historias y esa vaca cae encima de ellos prácticamente para asustarles. Hace que el espectador vuelva a la tensión. Un momento de relajación donde nos cuentan la historia triste de ese señor en la guerra que le explotó una mina en los pies, o el otro que está contando simplemente una historia de humor. Recuerda que esto es una película de terror y saben cómo hacértelo recordar. Y en esa simple hoguera es donde hemos conocido a los personajes. La verdad que no ha hecho falta muchos minutos para retratarlos y para que sepamos distinguir y reconocer qué frase o qué tipo de actitud o qué tipo de decisión tomaría cada uno de ellos en las distintas situaciones de peligro que les vamos a ver a lo largo de la película. Y es que ya, desde este momento ya, empiezan a pasar cosas y nunca jamás dejan de pasar. Incluso me atrevería a decir que cada vez van a más, hasta que llega un tercio final o unas secuencias finales que no tienes ni un momento de respiro, donde realmente me he vuelto loca, me han encantado esas escenas y ya podían tener todos los fallos y todos los defectos que quieran, que han sido escenas gloriosas. Las cosas como son, el plot twist de la peli tampoco es que sea la gran cosa. No, el hecho de saber que la chica en realidad es familiar de todos esos hombres lobo que se han convertido, que nunca dejen claro exactamente cómo empezó esta epidemia, quizá lo explican en Dog Soldiers 2, pero no lo hemos visto, pues también me parece interesante, pero sobre todo, más que el hecho de que ella sea la villana, es cómo se deshacen de ella en un momento, ¡pum!, tiro en la cabeza y sigamos nuestro camino. Y eso que parecía que nos estaban queriendo como presentar un pequeño lío amorío, ¿no?, entre el protagonista y esta mujer, pero bueno, no se lo piensa dos veces, le da un disparo en la cabeza, como tú bien dices, y ya no tenemos problema, y además hemos evitado que uno de los lobos, o de los hombres lobos, se vuelva a convertir y que tengamos una especie más potente con la que terminar. ¿Qué he echado de menos? Una transformación. Dos transformaciones que hay, lo único que podemos ver es cómo le salen los ojos amarillos, los dientes, o que se transforman tras una mesa. Es cierto que si no sabes no lo hagas, pero me hubiera gustado el atrevimiento de poder ver una transformación de hombre lobo. Pero como os digo, la película digital no tiene prácticamente nada, entonces supongo que no querían romper con la estética y que a los 20 años de esta película siga viéndose igual de bien. Ahora estoy pensando en otras películas de hombres lobo, como Hombre Lobo Americano en Londres, creo que sí que se ve una transformación, o que se vislumbra un poquito se deja ver una transformación, así que bueno, en verdad tienes razón en que se podían haber esforzado un pelín más en ofrecernos esa parte, que creo que muchos espectadores mientras la veíamos pues esperábamos que pudiera ocurrir y que la pudiéramos disfrutar. Aún así, no me ha molestado porque ya os digo, me han compensado con creces, sobre todo con esas escenas de acción-terror que han tenido lugar en esa persecución y esa cacería en la casa, cómo iban pasando de un baño a otro, en ese baño donde se han reunido y pasando a otra habitación, cómo iban rompiendo paredes, suelo, lo que hiciera falta con tal de huir y hacer un juego del gato y el ratón, la verdad que bastante tétrico y sobre todo frenético y sangriento, porque aquí no ha faltado de nada. La última escena con nuestro capitán allí en la cocina encendiendo el gas, luchando por su vida, sabiendo que se te va a transformar, con los hombres lobo entrando, la música que sonaba de fondo. Os digo que estábamos Síncope y yo callados mirando ojipláticos la pantalla y nos ha faltado levantarnos a aplaudir, porque es de unas escenas de acción de esas en películas de terror que valoras, sientes y necesitas más veces en la pantalla. Además ha molado porque sí que me he sentido un poco, he sentido el drama un poco del sargento, ¿no? Un sargento que ya estaba herido, que se había curado. Recordemos que era el sargento que gran parte de la película tiene los intestinos fuera, que al final acaban pegándolo con superglue, que ahora nos cuenta si quieres una curiosidad, y que le han dado a ese personaje también como un puntito un poco de humor, o por lo menos a la situación un poco absurda que se vive cuando quieren meterle las tripas y dejarle en cierta manera sellado para que ya vuelva a funcionar de nuevo como soldado, un soldado que de repente le vemos muy recuperado y que obviamente ya deducimos que como está herido, pues se va a convertir también en hombre lobo. Él lo sabe, nuestro protagonista principal también lo sabe, y ese momento de sacrificio, esa puesta en escena con los tres hombres lobo, con la familia, que ya sabemos que es la familia que vive en esa casa, cuando le tiran la pistola, no puede utilizar esa última bala y decide clavar el cuchillo en esa cocina para así crear el cortocircuito necesario para que explote todo. La verdad que ha sido muy 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 épico, igual hasta un poco sobreexagerado el montón de explosiones y la escena de derrumbe tan grande que hay. Ahí es un derroche
de presupuesto, pero la verdad es que quería ese momento de epicidad y creo que el personaje y sobre todo el protagonista también lo merecía, para llegar un poco a la escena final esa donde ya encontramos a Ryan, ¿no? A este sargento de las fuerzas especiales convertido enfrentándose a su máximo enemigo, nuestro protagonista. La escena más dolorosa de la película, o sea, yo no he visto algo tan doloroso en mucho tiempo y tan sencillo, como le va clavando la espada entre los dientes, oyendo el chirrido de los dientes. Por Dios, qué dolor, qué escenón. Yo desde aquí quiero reivindicar algo con Dog Soldiers. Yo entiendo que el cine evoluciona y soy el primero que lo aplaude, pero el cine de terror ha cogido una manía, y es que ahora se han centrado tanto en querer llevar todo al drama, a escenas pretenciosas, a llevarnos a la enfermedad mental, a llevarnos a que el espectador se sienta más empático que aterrado en cuanto a las películas de terror, sobre todo porque eso es lo que da premios a día de hoy. No os equivoquéis, no os creáis que es porque el cine de terror intente llevarnos al espectador hacia una empatía por las personas que les pasa algo, no, es porque da más premios en el gremio. Claro, y porque también es la tendencia y es la moda, entonces en todo tipo de películas pretenden meter esa tendencia y esta moda, y al final no nos damos cuenta de que se siga esa corriente nos quita un poco la sorpresa y la novedad y la frescura en el cine, porque más o menos ya todas están cortadas por el mismo patrón, entonces ciertamente intuyes algo que ya te huele a lo que has dicho, ¿no? A enfermedad mental, al drama, por ejemplo, de una niña abusada por su familia, ya te lleva un poco más o menos en la misma tónica, y entonces ya estás como un poco emocionalmente preparada para enfrentarse a eso, porque independientemente de que la película sea de terror o sea de suspense, vas a ir un poco por esos derroteros. Y por supuesto yo no estoy reivindicando la nostalgia de que se vuelvan las películas de terror clásicas, soy el último que va a hacer eso, pero sí que es cierto que echo de menos esta pequeña acción en las películas de terror, este frenesí, esta sensación adrenalínica que le puede dar al cuerpo el hecho de estar asustado, a la vez que tenso, a la vez que disfrutar de una buena escena climática. Y además que son personajes, quiero decir, que echados para adelante, valientes, que manejan las hambres, que manejan las armas, son soldados, y la verdad que eso, crear ese perfil de personajes y de protagonistas también creo que es un acierto, al menos en esta película. Actualmente cualquier personaje que sabe utilizar armas, pues será porque patata, porque es la conveniencia del guión, porque ha cogido un rifle y ha aprendido a disparar con él, etc, etc. Creo que se están perdiendo un poquito las buenas costumbres, ya que tanto se hace alarde del terror clásico, como Alien, como Tiburón, como El Resplandor incluso. Creo que se está perdiendo el efecto que esas películas causó, y es la adrenalina en el espectador, y la el novedad. miedo. Y la novedad en el sentido de que nos hacían sentir cosas que hasta ahora no esperábamos o que hasta ahora no estábamos acostumbrados a sentir en el cine, ya sea opresión, terror por los animales, o simplemente, como ocurre en Predator, temor a lo desconocido, a un ser que se supone que no creemos que existe, pero que a pesar de que nuestros propios ojos lo están viendo, seguimos sin poder creerlo. Y aunque muchos no lo creáis, los fans del found footage o del metraje encontrado nos gusta tanto porque el hecho de ser nosotros la cámara y el protagonista nos da ese pequeño punto de adrenalina que necesitamos en estas cintas. El mareo de la cámara que tanto molesta, el hecho de estar corriendo y no saber qué están grabando, la gran sensación de la primera persona, de que te giras y algo esté ahí. Creo que el found footage es el único que todavía sabe conservar esa pequeña acción que estamos echando de menos en las películas de terror. Por último, Dog Soldiers, no quiero dejar de lado los créditos. Esas fotografías reveladas que vemos durante toda la película, como la chica está haciendo fotos a los hombres lobo, que creo que le da un toque muy original para terminar esta gran obra. Bueno, original y satisfactorio, porque la verdad que como la peli tiene esa cámara y pasan todo el rato cosas, hay movimientos muy rápidos, a veces tu ojo no es capaz de distinguir exactamente qué está pasando para que eso no veas los defectos de los hombres lobo tal cual, pues agradece mucho ver esas fotografías quietas, estáticas, en blanco y negro, y apreciar un poco todo lo que mola ese hombre lobo, que por cierto, aquí nos ha recordado el hombre lobo, o por lo menos lo que es la parte de arriba del hombre lobo. A la máscara de Creep, es curioso, la película Creep, la máscara que lleva nuestro amigo Mark Duplass, pues esa máscara recuerda mucho a los hombres lobo de Creep. No sé si en algún momento la película de Creep se nombra o se hace referencia a esta película. Si es así, la verdad es que ahora mismo no lo recordamos, pero bueno, no me digáis que no se parecen. Y por último, antes de que nos despidamos, yo quería agradecer también a Neil Marsan el trato que ha hecho con Sam, el perro, en la película. Sí. La verdad que muy agradecida de tanto de que en esa primera escena no se viese cómo muere el perro, ni siquiera oímos como los lamentos ni los lloros tras que le hayan disparado. Y a Sam lo tenemos presente toda la película. Habrá momentos que nos provocará tensión porque se enfrentará a los hombres lobo, sentiremos que está en peligro, pero me gusta ver que al final no le ha pasado nada, que no le han incluido ninguna escena violenta,
violenta y que una vez más ha sido novedoso a la hora de no jugar con nuestros sentimientos y los animales de la película. Y detallazo lo del partido de fútbol. Toda la película nombrando ese puto partido de fútbol para acabar la película, que la noticia de los hombres lobo es una esquinita del periódico y la gran noticia es el partido de Alemania-Inglaterra. Gran detalle, como os digo, de comedia, pero que va muy bien para la película. Dicho esto, si quieres añadir algo más. Yo creo que nada más. Supongo que si me pongo a pensar podría hablar de un montón de detalles, pero bueno, es vuestro turno ahora. Desde aquí reivindicamos Dog Soldiers, 20 años de esta gran obra maestra, una película que debéis volver a ver si os gustó, y si no os gustó, ¿por qué no? Volver a intentarlo. Dicho esto, muchas gracias a todos los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a Síncope de allí donde esté, quiero decir Síncope, a ti. Como siempre a ti, Roten. Y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.